¿Es justo destruir el negocio de mi padrastro tras descubrir que usó mi herencia para estafarme? Me llamo Adrián y tengo 32 años. Soy ingeniero civil de profesión y durante los últimos 2 años he vivido la peor traición de mi vida, una que casi me deja en la ruina absoluta, pero que terminé convirtiendo en la ruina de quien intentó pisotearme. Todo comenzó tras la dolorosa muerte de mi madre, Leonor, quien falleció hace 18 meses debido a un cáncer agresivo. Ella estuvo casada durante 10 años con Ernesto, mi padrastro, un hombre que siempre me pareció sumamente perezoso, manipulador y oportunista, aunque ante los ojos de mi madre siempre fingió ser un esposo ejemplar. Ernesto era dueño de un terreno espectacular de 5 hectáreas en una zona montañosa con un potencial turístico increíble, pero nunca hizo nada con él por falta de iniciativa y de recursos. En su lecho de muerte, mi madre me tomó de la mano y me pidió que ayudara a Ernesto a construir algo productivo en esa tierra. Ella quería que la familia tuviera un patrimonio sólido y pensó que uniendo mi conocimiento profesional con la propiedad de Ernesto lograríamos algo grande. Yo, cegado por el dolor y el deseo de cumplir la última voluntad de la mujer que me dio la vida, acepté sin dudarlo. Tras el funeral, mi madre me dejó una herencia de $120,000 provenientes de un seguro de vida y de la venta de un pequeño apartamento que ella tenía antes de casarse. Ernesto se acercó a mí llorando desconsoladamente, jurando que quería honrar la memoria de mi madre construyendo un complejo de cabañas turísticas de lujo llamado El Sendero. Su propuesta fue directa. Él pondría la tierra y yo pondría todo mi capital de $120,000, además de mi trabajo como diseñador, administrador y director de obra. Ernesto me prometió solemnemente que seríamos socios al 50% y que formalizaríamos las escrituras del negocio una vez que termináramos la construcción, alegando que en ese momento el terreno tenía algunos problemas de zonificación que debían resolverse primero. Confié en él porque era el esposo de mi madre y porque compartíamos el mismo luto. Fue el peor error de mi vida. Iniciamos los trabajos de inmediato. Ernesto solicitó un préstamo bancario de $80,000 adicionales para la construcción de las primeras 10 cabañas, pero ese dinero se esfumó rápidamente debido a su mala administración y a que compró una camioneta de lujo de $45,000 argumentando que era necesaria para transportar materiales. El proyecto se quedó sin fondos a mitad de camino. Para evitar que la obra se detuviera, comencé a absorber todos los gastos críticos con mi herencia. Diseñé y pagué la construcción de una espectacular alberca climatizada con borde infinito y un salón de eventos con capacidad para 200 personas, destinado a bodas de alto nivel. Para proteger legalmente mis compras más costosas, decidí adquirir los equipos más importantes a través de mi propia empresa de consultoría de ingeniería, llamada Proyectos Hidráulicos del Norte. Compré 2 enormes generadores eléctricos industriales de 250 kilovoltiamperios por un valor de $55,000 para asegurar el suministro eléctrico en la montaña, donde la red pública es sumamente inestable. También adquirí todo el sistema hidráulico de la alberca, que incluía 3 bombas de alta presión, un sistema de filtración automatizado por cloración salina y 2 calentadores industriales, todo con un costo de $42,000. Las facturas, las garantías y los contratos de compra de todos estos equipos quedaron registrados estrictamente a nombre de mi empresa, estableciendo una cláusula de reserva de dominio que especificaba que los equipos seguirían siendo propiedad de Proyectos Hidráulicos del Norte hasta que el cliente final, en este caso el complejo turístico, liquidara la totalidad de las facturas. Durante 14 meses trabajé sin descanso de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dormía en una choza provisional de madera en medio del polvo y el lodo, supervisando a los 15 obreros contratados. Ernesto aparecía por la obra solo una vez a la semana, vistiendo ropa limpia, dando órdenes absurdas y tomándose fotos para las redes sociales del complejo, presentándose como el único dueño y fundador. Yo no recibía ningún sueldo mensual porque acordamos que mi compensación sería la mitad de las ganancias operativas una vez que abriéramos las puertas. Incluso tuve que pagar de mi propio dinero los salarios semanales de los trabajadores, que sumaban unos $3,000 cada semana, cuando Ernesto me decía que sus cuentas estaban temporalmente congeladas. Para cuando el complejo estuvo terminado en octubre, el lugar era una verdadera obra de arte. Teníamos 10 cabañas de lujo totalmente equipadas, una alberca climatizada impresionante y un salón de eventos reservado para 3 bodas importantes en el mes de noviembre, con depósitos de garantía que sumaban $45,000 ya depositados en la cuenta bancaria que Ernesto controlaba. La gran inauguración estaba programada para un sábado por la tarde. Habíamos invitado a políticos locales, empresarios del sector turístico, prensa y creadores de contenido. El viernes por la tarde, tras realizar la última prueba de iluminación de la alberca, Ernesto me llamó a la oficina administrativa del complejo. Estaba sentado detrás de un costoso escritorio de madera de roble que yo mismo había ayudado a instalar. Su rostro ya no mostraba la calidez de antes, sino una frialdad absoluta. Me entregó un sobre blanco. Al abrirlo, encontré una carta de despido inmediato firmada por él y un cheque por la ridícula cantidad de $5,000. Me quedé helado y le pregunté qué significaba eso. Ernesto, con una sonrisa cínica, me miró y me dijo que mis servicios como supervisor de obra independiente ya no eran necesarios.
Le recordé nuestro acuerdo del 50% del negocio y los $120,000 de mi herencia que había invertido en sus cabañas. Su respuesta me rompió el corazón. Me dijo que legalmente el terreno era exclusivamente suyo y que todo lo que se construía sobre su tierra le pertenecía automáticamente por derecho de accesión. Me retó a mostrarle un solo documento firmado donde constara que yo era socio de la propiedad o de la empresa. No existía tal documento porque él siempre postergó la firma con excusas baratas. Me dijo que los $120,000 eran considerados una donación voluntaria para el patrimonio de su familia y que el cheque de $5,000 era un pago generoso por mi ayuda. Finalmente, me advirtió que si al día siguiente me presentaba en la inauguración, llamaría a la policía de inmediato para arrestarme por invasión de propiedad privada. Salí de la oficina temblando de rabia y de dolor. Me senté en mi camioneta y lloré de impotencia al darme cuenta de cómo había utilizado la memoria de mi madre para estafarme y despojarme de todo. Sin embargo, mi tristeza se transformó rápidamente en una fría determinación. Llamé de inmediato a mi abogada, Sofía, y le expliqué detalladamente la situación. Luego llamé a Roberto, el capataz de la obra, y a 4 de mis técnicos de mayor confianza. Les ofrecí pagarles $2,000 a cada uno si me ayudaban esa misma noche a realizar un trabajo especial. Todos aceptaron de inmediato porque sabían lo duro que yo había trabajado y detestaban la arrogancia de Ernesto. A la medianoche, entramos al complejo con 2 camiones de plataforma pesada y una grúa articulada que alquilé de emergencia. Como las facturas de los generadores eléctricos y de los sistemas de bombeo de la alberca estaban a nombre de mi empresa y nunca habían sido pagadas por Ernesto ni por el complejo, yo tenía el derecho legal absoluto de retirar mis equipos de acuerdo con la cláusula de reserva de dominio. Mis técnicos procedieron a desconectar de manera profesional los 2 generadores diésel de 250 kVA. Desmantelamos por completo los tableros de transferencia eléctrica automáticos y cortamos el suministro de energía principal del complejo. Posteriormente, nos dirigimos al cuarto de máquinas de la alberca. Drenamos las tuberías de retorno, desmontamos las 3 bombas de presión, los filtros de arena, los cloradores salinos y los 2 enormes calentadores de gas. También retiramos todo el sistema de iluminación LED subacuática y los equipos de sonido profesional del salón de eventos, los cuales yo había alquilado para la inauguración bajo el nombre de mi consultora. Terminamos el operativo a las 4 de la mañana del sábado. Dejamos las cabañas completamente a oscuras, sin una sola gota de agua corriente, y con la alberca de borde infinito convertida en un estanque de agua fría e inoperativa. El sábado por la mañana, Ernesto llegó al complejo a las 8 vistiendo un costoso traje italiano para recibir a los invitados. Cuando intentó encender las luces de la oficina y descubrió que no había electricidad, corrió al cuarto de máquinas y al área de generadores, encontrando solo los cables cortados y las bases de concreto vacías. Trató de encender las bombas de agua para los baños de las cabañas, pero el sistema hidráulico principal simplemente ya no existía. El agua de la alberca comenzó a tornarse verde y turbia en cuestión de horas. A las 11 de la mañana, los invitados de honor y los representantes de la prensa comenzaron a llegar, encontrando un complejo turístico fantasma, sin luz, sin agua caliente, con los sanitarios inutilizables y con un frío insoportable en las habitaciones de montaña. El evento de inauguración fue un desastre total y humillante. Ernesto me llamó por teléfono más de 50 veces, gritándome que era un delincuente, un traidor y que me metería a la cárcel. Yo solo le respondí que revisara su correo electrónico. Mi abogada ya había presentado una demanda laboral formal por sueldos no pagados durante 14 meses de trabajo continuo como director de obra, calculados en $75,000 según los tableros oficiales de honorarios profesionales. Adjuntamos como pruebas todas las bitácoras diarias de construcción que yo había firmado, los correos electrónicos donde Ernesto me pedía resolver problemas técnicos de la obra y los testimonios firmados de los 15 obreros que declararon que yo era quien realmente coordinaba y pagaba la obra. Como medida cautelar urgente, el juez de lo laboral ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias personales de Ernesto y de la empresa del complejo turístico para garantizar el pago de la posible condena laboral. Esto bloqueó por completo los $45,000 de los depósitos de las bodas programadas para noviembre. Sin acceso a sus cuentas bancarias y con el complejo turístico completamente inoperable, el caos se desató para mi padrastro. Las parejas que habían reservado el salón de eventos para sus bodas descubrieron que el lugar no tenía servicios básicos y cancelaron sus contratos de inmediato, interponiendo demandas civiles por daños morales y exigiendo la devolución de sus anticipos más penalizaciones por incumplimiento de contrato. Ernesto intentó comprar generadores de energía y bombas de agua de segunda mano, pero al tener las cuentas bancarias congeladas y carecer de liquidez, ningún proveedor quiso venderle a crédito. Además, el banco que le había otorgado el préstamo de $80,000, al enterarse de las demandas laborales, civiles y del estado de abandono del complejo, declaró el crédito en vencimiento anticipado y comenzó el proceso de ejecución hipotecaria del terreno para recuperar su dinero. Actualmente, el hermoso complejo de cabañas El Sendero está completamente abandonado, devorado por la maleza, con la alberca llena de agua estancada y sin ningún valor comercial operativo. Ernesto está en la ruina absoluta, enfrentando 3 demandas civiles de las parejas afectadas, una demanda laboral de mi parte y el juicio de ejecución hipotecaria del banco.
Su camioneta de lujo ya fue embargada por las autoridades civiles. Hace unos días, su hermana me llamó llorando para decirme que soy un monstruo desalmado, que estoy destruyendo el patrimonio que mi madre quería para nosotros y que Ernesto está viviendo de la caridad de sus familiares. Sin embargo, no siento ningún remordimiento. Él intentó robarse el dinero de la herencia de mi madre y usar mi profesión para enriquecerse ilícitamente a mi costa, pensando que yo era un tonto indefenso que se quedaría callado. Mi abogada me ha informado que la propiedad saldrá a remate judicial en los próximos meses debido a la ejecución del banco. He decidido que utilizaré el dinero que recuperaré de la demanda laboral y de la venta de los generadores y equipos hidráulicos que retiré para comprar el terreno en la subasta pública por una fracción de su valor real. Así, el complejo de cabañas volverá a mis manos, libre de la presencia de Ernesto, y podré finalmente cumplir el verdadero sueño de mi madre bajo mis propias reglas y con mi propio esfuerzo.